Como mencionamos anteriormente, existen mecanismos para nosotros poder personalizar las preferencias que queremos de una forma más gráfica mediante una pantalla que nos permita seleccionar cuáles son las preferencias que queremos que nuestra aplicación tenga. Entonces vamos ahora a crear una demostración en este proyecto actividad preferencia que nos permite precisamente lograr cómo acceder a una ventana, a un screen que nos permita cambiar nuestras preferencias de la aplicación. Entonces vamos acá a nuestro XML del layout y vamos a cambiar nuestro text view por un botón. Vamos entonces a quitar este text view y vamos a crear un nuevo botón que nos permita, al presionar, abrir una pantalla con las preferencias que puede tener el usuario, personalizada para la aplicación que estamos trabajando. Bien, entonces vamos ahora a nuestro archivo Java. Vamos a abrir nuestro archivo Java. Y acá vamos a crear la referencia de nuestro botón. Importamos los widgets y hacemos el casting. Bien, y ahora vamos a crear nuestro manejador de eventos. Bien, acá pues ya tenemos sobrescrito nuestra clase anónima. Vamos a importar el onClickListener. Entonces acá vamos ahorita a agregar el código para poder invocar nuestra ventana de preferencias. Pero antes vamos a crear un nuevo activity. Entonces ahora vamos a crear una nueva clase para poder vincularla a nuestro activity de preferencia. Entonces creamos nuestra nueva clase. Acá vamos a especificar el nombre de la clase. Vamos a llamarle preferencias. Y vamos a decir que va a ser una instancia de la clase Preference Activity, que es un tipo de actividad que vamos a estar utilizando en este caso. Preference. Aquí tenemos Preference Activity. Aquí tenemos entonces nuestra clase Preference Activity. Lo primero que vamos a hacer es sobreescribir nuestro método onCreate. Y en este método onCreate podrán notar, a diferencia del archivo main, que es de tipo extended activity, podemos poner contenido mediante el método setContentView, donde agregamos el layout que queremos que muestre nuestro activity, nuestro screen. En este caso no se hace exactamente igual, sino mediante otro tipo de método que luego vamos a ver cuál sería. Entonces, otro paso necesario es poder crear, vamos aquí a abrir nuestro asistente para crear archivo XML. Vamos a crear nuestro archivo XML de preferencias. Entonces vamos aquí a indicar tipo de recursos y vamos a decir que va a ser un tipo de recurso de preferencia. Vamos a llamarle preferencia.xml y vamos a decir que es un preference screen. Vemos acá cómo me agrega mi archivo XML para poder agregar los elementos de la preferencia. Podemos notar que podemos agregar nuestros controles acá de manera que podemos ir insertando los XML. Fíjense aquí cómo tenemos diferentes tipos de controles que podemos agregar. Vamos a agregar diferentes controles como el checkbox preference. Vamos a editar primero lo que es la propiedad aquí. Vamos a utilizar Android Key. Y vamos a agregar un key, vamos a agregarle un key a esta preferencia. Vamos a agregar otra propiedad. Vamos a cambiar lo que es el título.
y podemos agregarle otra propiedad que sería el resumen de lo que es el summary de lo que sería esta preferencia. Aquí podemos agregar entonces concluimos nuestra primer preferencia mediante un checkbox. Vamos a crear otras dos preferencias que nos permitan agregar varias opciones. Segundo, esta es la preferencia número 2. Y esta es la preferencia número 3. Bien, entonces creado nuestro XML con las preferencias, vamos ahora a nuestro archivo Preference Activity. Y el método que vamos a utilizar en vez del set content view es el método add reference from resource que tenemos acá, y especificamos el archivo que no ahora no proviene de ID sino de XML, porque vemos aquí que nuestras preferencias se insertan en la carpeta XML. Fíjense acá la preferencia que creamos. Y hemos creado varios controles del tipo checkbox preference, pero tenemos diferentes tipos de controles que podemos utilizar. Uno de los más utilizados para poder marcar la preferencia es el checkbox preference, que es el que vamos a estar utilizando. Bien, entonces con este cambio del add preference from resource, tenemos agregado lo que es nuestro archivo de preferencia. Entonces ahora, para poder crear nuestra referencia, tenemos que crear una nueva intención, un nuevo intent que nos permita definir la acción que queremos generar, que es desde el botón abrir un nuevo preference activity. Entonces vamos a crear un nuevo intent, vamos a llamarle intención, y vamos a crear la instancia del nuevo intent. Creamos nuestro nuevo intent y vamos a elegir el constructor donde le pasamos el contexto, en este caso main.this, y la clase vamos a pasarle preference .class. Ahora iniciamos nuestra activity mediante el método start activity y le pasamos como parámetro nuestra intención, nuestro intent. Antes de ejecutar nuestro activity, vamos a dirigirnos a nuestro archivo Android Manifest, pues hemos creado un nuevo activity que debemos especificar en nuestro archivo Android Manifest. Vamos acá a lo que sería el XML. Y entonces vamos a crear un nuevo bloque. Aquí vamos a crear un nuevo activity. Vamos a especificar el nombre de ese activity. Ponemos el punto y luego el nombre de nuestro activity, que se llama en este caso preferencias. Eso es todo lo que necesitamos para que nuestro activity ahora pueda ser reconocido y en nuestro archivo XML de configuración. Entonces salvamos y ejecutamos el proyecto. Entonces aquí tenemos nuestro proyecto en ejecución. Si presionamos nuestro botón, va a abrir nuestro Preference Activity con las diferentes opciones que hemos agregado. Fíjense, en el XML hemos agregado los Checkbox Preference con las diferentes opciones. Y acá podemos marcar en una especie de checkbox
lo que sería la preferencia que queremos que tenga nuestra aplicación, tal vez quitarle una preferencia, agregarle otra, y eso automáticamente se va salvando en nuestro archivo de preferencias y va guardándose y va persistiéndose esta información que nos permitirá pues hacer que nuestra aplicación se comporte conforme a la preferencia que el usuario ha definido. Pues en ese sentido, si cerramos nuestra preferencia, nuestra ventana, y presionamos el botón para abrir nuevamente y ver las preferencias, notaremos que, en efecto, las preferencias 1 y 3 son las que habían sido marcadas y son las que tiene nuestro emulador. Entonces, en cuanto a cómo acceder a esas propiedades, porque es muy bueno poder marcarlas, pero si queremos ya acceder a las propiedades que tenemos definidas, las preferencias que tenemos definidas, marcadas en nuestro screen, que ha sido persistido mediante la preferencia que hemos seleccionado, pues aquí podemos ya acceder a ellas utilizando la clase SharePreference. Vamos a decir que queremos acceder a nuestra preferencia. Y utilizando la clase Preference Manager, Preference Manager, podemos acceder a todas las propiedades mediante el método getDefaultSharePreference y especificándole en el contexto. Vamos a especificar this en el contexto. Tenemos acceso en un archivo ya persistido a los diferentes ajustes que tiene nuestra aplicación y que hemos marcado en nuestra Preference Activity, en la ventana que vimos anteriormente. Entonces, si queremos, por ejemplo, acceder a lo que sería información de la preferencia, por ejemplo, un booleano que nos permita ver un ajuste sobre la preferencia, vamos a decir cuál es el primer elemento en la preferencia, pues utilizamos nuestros ajustes y podemos mediante el método getBoolean especificar si el elemento primero, como hemos colocado en nuestro XML de preferencia, vamos a ver, especificamos si el key primero es precisamente la primera preferencia de nuestro screen. Y aquí podemos especificar un valor por defecto inicial, vamos a decir que sea falso. Y ya ahí pues tenemos un booleano que nos permite verificar cuál es la primera propiedad o la primera preferencia que hemos definido. Y así podemos darle un tratamiento especial a nuestra aplicación, de manera que mediante este Preference Manager podemos acceder al archivo con todas las preferencias. Esto nos resulta de mucha utilidad para nosotros poder darle un tratamiento a la aplicación conforme a las preferencias que el usuario ha determinado como adecuadas en su interacción con la misma.